Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias del máximo tribunal de justicia del país abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. El tema de hoy, prestaciones de seguridad social, alcances de la licencia de por maternidad. Para platicar de este tema nos acompañan Mayagüe León, de Trabajo Social de la UNAM, Daisy García, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM, Gustavo Olvera, de Derecho de la UNAM, y Susana Velázquez, de Medicina de la Anáhuac. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. El día de hoy platicaremos sobre las prestaciones de seguridad social, los alcances a las prestaciones en el caso de maternidad. Les cuento brevemente el caso. Una madre en el año 2015 da luz a su bebé de manera prematura. Ella estaba afiliada al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y la ley marca que se le debe dar un periodo previo al parto y un periodo posterior al parto, no superando así las 12 semanas. Al haber sido un parto prematuro, digamos, fuera del alcance de lo que había previsto el médico en un inicio, a esta persona, a esta madre, no se le da el tiempo completo de las 12 semanas como prestación de maternidad. Ante esta negativa, la señora interpone un amparo, se va al juez de distrito, sobresee, posteriormente interpone un recurso de revisión y el juzgado le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar el caso, atraerlo. La Corte en este caso determina que era inconstitucional el hecho de que no se le prestara a la madre las 12 semanas garantizadas por la ley. Si bien la ley, digamos, era, si la analizamos en su interpretación más textual, efectivamente tenía que ver con un periodo previo y un periodo posterior a la luz, digamos, del derecho a la maternidad y las prestaciones de maternidad que por ende conlleva, debía dársele las 12 semanas. Bienvenidas y bienvenido a un programa más de Derecho a Disentir. Hoy tenemos, la verdad es que afortunadamente, un panel de jóvenes pues muy variados, realmente desde medicina, prestación del trabajo social, abogadas y demás. ¿Por qué no iniciamos? Scarlett, cuéntame un poco sobre el caso. Digamos, desde la primera instancia, veme detallando cuáles fueron los argumentos de la Corte para al final dar esta decisión de que era una decisión inconstitucional el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no le hubiese garantizado las 12 semanas a la madre de familia. Claro que sí, Amadeo. Muy buenas tardes. Buen día a todos. Ciertamente, los hechos que se relatan en esta sentencia habla sobre ciertas complicaciones que una mujer puede tener durante su embarazo. Y en este caso, a la mujer que se le fueron violentados estos derechos y que pues por una cuestión que no puedes controlar, una cuestión que es externa, pues motivaron a que su hija naciera de modo prematuro y es algo que no se puede prever. Y en ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social no le hizo valer los derechos correspondientes, ya que argumentaban, ¿no?, que al pie de la letra se expresaba cómo este derecho tenía que estar sustentado por la temporalidad que ya estaba marcada por escrito. Pero bueno, en ese sentido y bajo estándares internacionales, la verdad es que este tipo de situaciones donde existe un parto prematuro y que no se puede prevenir, sino que es una cuestión natural, una cuestión que está fuera del alcance y el control de esta persona, entonces pues se da esta posibilidad de que ella pueda pues comenzar los trámites correspondientes, el proceso para poder hacer valer estos derechos y que de alguna manera se le pueda retribuir esto que le fue violentado conforme a derecho. Perfecto. Muchísimas gracias, Scarlett. Daisy, ¿por qué no me platicas cuáles fueron las consideraciones de la Corte? En un principio analiza la protección a la maternidad,
La protección de a la maternidad, digamos, engloba una serie de derechos. El derecho a la salud, el derecho a la no discriminación laboral, el derecho a la estabilidad laboral, en fin. Detállame un poco de este tipo de consideraciones que tuvo la Suprema Corte cuando se enfrenta al análisis del caso. Hola, buenas tardes. Claro, Amadeo. La Corte consideró el derecho a la mujer, pero también el derecho a su recién nacido, porque no solamente se estaba vulnerando el derecho a esta, sino que también a este, ya que no se dio la prestación del tiempo debido que estaba estipulado en la ley. Gracias. Gustavo, ¿cuáles son las prestaciones por maternidad que establece la ley? Alguna de las prestaciones, buenas tardes a todos. Bienvenido. Primero que nada, alguna de las prestaciones, y para el caso en particular que estamos analizando el día de hoy, nos habla de que deben permanecer por lo menos semanas, deben permanecer en casa las madres que están a punto de tener un bebé, tienen que permanecer en casa semanas antes de dar a luz y semanas después de haber tenido el bebé, de haber dado a luz. En el caso particular que nos ocupa, esas son las prestaciones que está reclamando primero la madre y que después la Suprema Corte analiza. Gracias, Gustavo. Susana, desde tu experiencia, pues ahora sí que médica, cuéntanos un poco sobre, de entrada, digamos, los bebés que nacen de manera prematura y después la importancia precisamente en el caso tanto de bebés prematuros como del periodo de recuperación en general. Claro, buenas tardes a todos. Pues primero que nada me gustaría añadir que un embarazo normal puede ir de las 38 a las 42 semanas, pero desde mi experiencia he visto incluso casos en donde los bebés nacen a las 23 semanas de gestación y pues son bebés que son muy complicados porque tienen que tener muchísimos cuidados, o sea, pueden complicarse con infecciones, pueden tener malformaciones. Además de esto, pues requieren lactancia materna, que es la mejor fuente de nutrientes. Requieren igual vigilancia estrecha porque son bebés que tienen tendencia a tener fluctuaciones en sus signos vitales. Entonces, no solamente en el nacimiento y las primeras 6 semanas después del nacimiento, sino son bebés que toman meses que recuperen y que lleguen a un desarrollo de un niño normal. Además, justo el periodo postparto, el puerperio como tal de la mujer, también dura de 6 a 8 semanas solamente los cambios fisiológicos, pero los cambios endocrinos y los cambios también emocionales, psiquiátricos, pueden tomar hasta un año en regularizarse y llegar al estado pregestacional. Entonces es muy importante los cuidados en el puerperio, tanto para la mamá como para el bebé. Buenísimo, muchísimas gracias, Susana. Mayagüel, cuéntame, ¿qué te llamó más la atención del caso de la Suprema Corte? ¿Qué resaltarías, digamos, de los hechos y de la negativa inicial que tuvo el IMSS en este caso? Pues justo esta parte de la primera negativa, lo que hay que recalcar es que no tomaron en contexto, bueno, más bien no tomaron en cuenta todo el contexto que abarcaba el hecho de que un bebé naciera prematuramente. O sea, nada más dijeron como, pues no le damos las 12 semanas, pero es, por ejemplo, justo lo que nos acaba de comentar Susana, no nada más es que nazca de forma prematura, es que necesita cuidados y necesita leche materna, que obviamente si la mamá está trabajando, pues no se la puede dar de la misma forma. Y pues igual en la parte de que se tiene que cuidar mucho la salud mental de las personas. Entonces, me sorprende mucho que la primera resolución, pues, fuera que no se las iban a dar, simplemente, pues, porque no, porque ya no contaba, pues, pero tuvieron que haber hecho una investigación, tuvieron que haber hecho algo más, tuvieron que tener en cuenta todo, no nada más decir que no, porque ya había nacido X, ¿no? Sino que debieron haber hecho algo mucho más profundo para poder entender qué consecuencias podía hacer, porque incluso quizás podía haberse muerto la bebé, y finalmente hubiera sido igual la culpa del instituto porque no le dio en esas semanas. Por supuesto, importantísimo. Además hay que
destacar algo, me parece muy importante en esta resolución. El amparo se interpone en 2015 cuando sucede básicamente el embarazo y el parto, digamos, prematuro del bebé. Pero no es hasta 2019, es decir, 4 años después, que termina habiendo una resolución por parte del Tribunal Supremo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 4 años realmente. En un principio, el juez de distrito que analiza el caso en primera instancia decide sobreseer porque considera al IMSS como una aseguradora, entonces no procedía el amparo. Cuéntame un poquito más sobre esto, Scarlett, porque me parece que también eso es algo muy importante, que en un inicio, pues vaya, la autoridad que está encargada de velar por los derechos humanos, pues digo, oye, ¿sabes qué? Pues está actuando como una aseguradora, no procede el amparo, entonces pues te bateo. Claro, Amadeo, es que hay que comprender en ese sentido y también para nuestra audiencia, ¿verdad? Que el derecho a la protección a la maternidad compendia varios derechos en torno a la mujer trabajadora. Amadeo, ciertamente en México y en este contexto donde las mujeres muchas veces tienen que sopesar el hecho de dedicarse al trabajo o ser amas de casa, a veces parece que no se puede conciliar esos dos roles y muchas mujeres se ven en ese sentido de elegir uno u otro, o trabajan o se dedican a ser madres. Creo que parte de esa ideología, pues derivada, ¿verdad?, del machismo, tiene que pues ya quedarse atrás. Parte de estos derechos tiene que ver con el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo que hacen las mujeres y por supuesto el querer ejercer su maternidad. Entonces, con el fin de garantizar este derecho a la protección a la maternidad, pues la Constitución mexicana y la normativa relacionada pues garantiza goces de prestaciones para las mujeres que decidan ejercer este derecho a la maternidad y cubren pues el periodo del embarazo, el parto y también el periodo de recuperación, justamente la asistencia médica, que se tenga estabilidad laboral, que tengan un periodo de descanso, de recuperación después del parto. Y por supuesto, aquí no solamente se trataba de la vida de la madre, sino una pequeña, una recién nacida que tiene una necesidad biológica. Hablo de pues esta necesidad de que reciba esa leche materna para que se pueda desarrollar. Entonces aquí se están vulnerando derechos de dos vidas, ¿no? Es lo interesante de esto. Y bueno, por eso se prevé en el artículo 123 constitucional, pues ese periodo de 12 semanas que pueden estar divididas en dos periodos de 6 semanas cada uno para poder pues proteger estos derechos. Sí, por supuesto, sin duda. Muchas gracias, Scarlett. Daisy, realmente lo que argumenta, o supongo que la argumentación inicial del IMSS ha de haber sido, oye, pues la norma a mí me marca que son 2 semanas previo y después con respecto a la apreciación inicial normal, básicamente, de la gestación, como bien nos platicaba Susana, que va de 38 a 42 semanas, del nacimiento del bebé. Podrías decir, pues, que el IMSS estaba simplemente aplicando lo que le tocaba aplicar. Sin embargo, hay que recordar que también, posterior a la reforma 2011 de derechos humanos y las obligaciones que vienen aparejadas a las autoridades, en términos de ejecución, es decir, las autoridades que tienen la obligación de ejecutar normas, que no las analizan en sí mismo y, pues, por supuesto, no tienen un poder jurisdiccional para decidir sobre ellas, pero sí tienen una responsabilidad de ejecutar las normas conforme a los derechos humanos y siempre poniendo esto como base. ¿Te parece justificada la respuesta, digamos, inicial que dio el IMSS cuando la norma, pues si lo vemos en un sentido textual, básicamente decía que pues sí, simplemente le correspondían X número de semanas que no igualaban las 12 semanas dado el parto prematuro? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bien, el IMSS solamente se limitó a realizar una interpretación estricta. No realizaron una interpretación conforme a lo que comentaba Scarlett, que es el artículo 123 en el apartado A, en donde establece que forzosamente deberán de otorgarle ese tiempo antes del nacimiento y después del nacimiento. Lo que el IMSS hace con esto es decir, bueno, ya nació tu bebé, pues ¿sabes qué? Solamente te voy a dar tus 6 semanas, que son las que faltan porque ya nació.
a mí no me interesa si nació prematuramente o no me voy a poner a considerar otras cuestiones, ¿no? Yo me baso en mi interpretación estricta. Entonces, para mí, lo que el IMSS hizo fue una interpretación estricta, no una interpretación conforme a la Constitución y conforme a derecho. De acuerdo. Susana, como responsable médico, digo, me queda claro que este tipo de decisiones hay organismos pues administrativos, incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social u otros organismos encargados de salud a cargo del Estado, pues, pero ¿te parece responsable, digamos, esta respuesta? ¿Habrías tú aplicado alguna otra consideración de haber sido, digamos, a quien le toca analizar el caso? Digo, no olvidemos que estamos hablando de un bebé prematuro. Claro, sí. De hecho, se me hace muy irresponsable solamente otorgarle un periodo tan corto a la madre. Recuerdo que durante mi servicio social muchas de mis pacientes incluso se esperaban a una semana antes de su fecha probable de parto, la cual, como ya comentaron mis compañeros, pues no es exacta. Se esperaban una semana antes para tener mayor tiempo con el bebé. Esto hablando de un embarazo normal, un embarazo normoevolutivo. En el caso de un embarazo pretérmino, pues la mujer ahí no tiene nada previsto. Normalmente son bebés que nacen con mucha premura, con bastantes complicaciones que ameritan cuidados intrahospitalarios. A veces los bebés egresan 1 o 2 semanas después de que egresa la madre. Entonces, obviamente, pues una madre que ha estado en medio hospitalario, que está cuidando al bebé, que está cansada porque también tiene ella sus propios cambios fisiológicos para regresar al estado preconcepcional. Pues es muy triste, la verdad, que el IMSS haya decidido darle tan poquito tiempo, que no es un tiempo de incapacidad ni es un tiempo de descanso, es un tiempo de trabajo, como igual comentaba Scarlett. El derecho a la maternidad, pues es algo que las mujeres podemos ahora decidir y también podemos ejercer, pero es muy cansado tener cambios tanto uno biológicamente como cuidar a un bebé, a alguien que necesita vigilancia. ¿Cuál sería, digamos, o cuál es el estándar más internacional del cuidado postparto que debería tener una mujer al lado de su bebé? Bueno, la OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva. Entonces, por ejemplo, en países nórdicos, en Finlandia, se otorgan incluso hasta 7 meses de lo que ellos llaman licencia por maternidad. Y también se me hace muy curioso que otorgan 7 meses igual a la pareja, porque esto pues es un cambio social. Entonces, la pareja también tiene que integrarse a los cuidados del bebé y se tienen que integrar como familia. Estos primeros 6 meses del bebé son cruciales para su desarrollo. Es donde, bueno, aquí en México tenemos mayores problemas de desnutrición, mayores problemas de desarrollo de un bebé, justo por eso, porque las mamás regresan muy temprano a trabajar, entonces interrumpen la lactancia, los bebés pierden peso, los bebés se deshidratan y bueno, ahí tenemos todas las complicaciones, tanto para el bebé como para la mamá, porque también las mamás regresan a trabajar y tienen mayor riesgo de hemorragias, de infección, incluso de dehiscencias, de heridas en el caso de que, por ejemplo, les hagan cesárea, que pasa mucho en los embarazos pretérmino. Entonces, sí es algo que no solamente hay que considerar que es el tiempo estipulado en la ley, sino que habría que tomar en cuenta el contexto, como bien había dicho Mayahuel. Sin duda. Y justo, Mayahuel, en tu experiencia, pues básicamente sí afecta, digamos, a la conducta del niño o la niña, pues la convivencia que tiene con los padres en los primeros meses. ¿Qué más nos puedes platicar? Pues justo ya regresando a lo que se está comentando, era esta parte de que las leyes se supone, bueno, más bien están hechas de la forma más homogénea posible, porque tiene que abarcar a una población muy grande. Pero también, bueno, más bien uno de los problemas es que obviamente no puedes poner en esta ley, porque el tener un bebé puede tener muchísimas complicaciones, pues, o sea, una cosa puede ser prenatal, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y sería imposible poner todas esas cosas en la ley para que se tengan en cuenta. Pero justamente también por eso es algo que no debería, como mencionaban antes, ¿no? Que nada más dijeron, bueno, es que como ya nació, pues ya ni modo, no podemos no te vamos a dar las anteriores semanas, ¿no? Nada más las que quedaban. Sino que en ese tipo de casos es justamente donde debería hacerse un análisis más profundo y no solamente ver o sea, decir, la ley dice que 6 antes, 6 después y ya, ni modos. Sino, no, de verdad, sobre todo porque es algo que implica en la salud, que se hicieran análisis de este tipo de situaciones específicas para decir, por ejemplo, esto, ¿no? Su bebé nació prematuro, sí, bueno, van a estar estos cuidados,
justamente porque somos personas médicas y sabemos qué es lo que necesita, consultar con todas las personas, decir, que les digan, va a pasar esto, esto, esto y esto, y entonces ya de ahí ya poder dar una resolución y decir, no, efectivamente, sí hay que darle estas semanas a la mamá porque son necesarias tanto para Claro. ella como para el bebé, que quizás puede ser hasta lo más importante en ese momento, ¿no? Porque su vida puede correr riesgo. Y no dejarlo todo así simplemente como decir, la ley dice esto y Sí, ya, totalmente. Y a ver, o sea, también no sino olvidemos, tanto conforme a lo que nos dice Mayahuel, como lo que nos comenta Susana, el estándar, las recomendaciones de la OMS y algunos ejemplos comparados de 6 meses. 6 semanas postparto, estamos hablando de mes y medio, básicamente. O sea, y fuera de eso, ahora le regresa a trabajar. Súper poquito tiempo realmente dentro del desarrollo, son los 40 días conocidos casi casi. Entonces sí es muy poco tiempo, digamos. Tenemos que ir rápidamente a un corte en este momento. Me gustaría regresar a platicar justamente de eso, de la idoneidad, digamos, de estas 6 semanas, del mes y medio, y también que nos platiquen un poco más sobre en qué estamos con respecto a la licencia de paternidad. No únicamente como una medida, digamos, también de soporte, pues, sino también igualitaria, en donde el padre pues, se tiene que hacer cargo también del hijo en igualdad de circunstancias, tiene que apoyar y demás. Entonces, no le cambien, estamos en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre las prestaciones de maternidad en el caso de una madre que tuvo a su bebé de manera prematura y el Instituto Mexicano del Seguro Social en ese momento le dice que no podía resarcirle todas las semanas que le correspondían por este hecho. Regresamos, no le cambien. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre prestaciones de maternidad. Realmente cuál es la labor del Estado cuando una madre da luz a su hijo o a su hija y qué obligaciones tiene el Estado en términos de derecho a la salud, de no discriminación laboral, de estabilidad laboral, en fin, del pleno también desarrollo familiar con respecto al nacimiento de una hija o de un hijo. Estamos hablando en este caso de prestaciones de maternidad, pero también es importante incorporar a la conversación las prestaciones y la licencia de paternidad en términos de igualdad de género, en términos de que pues, es una familia y ambos tienen que cooperar en el crecimiento y pues ahora sí que el fortalecimiento pues, inicial de un bebé, conforme los has platicado tanto Mayahuel como Susana, que es tan importante en los primeros meses. Scarlett, ¿por qué no me platicas un poquito más en qué estamos con respecto a la licencia de paternidad, su importancia dentro del desarrollo familiar? Claro que sí, Amadeo. Bueno, hablar de la licencia de paternidad tiene que ver también con esta nueva premisa de concebir el hecho de formar una familia, de tener un hijo, involucrar a ambos progenitores. En este caso, históricamente vemos que en México y alrededor del mundo siempre la responsabilidad del cuidado siempre se había cargado hacia la mujer. Y bueno, el hombre se había derivado en un concepto de que es el proveedor, el que trabaja, el que lleva el sustento a la casa. En estos nuevos contextos donde nos desarrollamos socialmente, la evolución cultural que hemos tenido, vemos que ambos progenitores pueden cumplir ambos roles, deben de involucrarse en la crianza, en el cuidado de este recién nacido, de este hijo, de ese fruto, de esa unión. Y es por eso que las leyes se han adaptado a este nuevo contexto. Sucede, por ejemplo, que, bueno, en México, en la Ley Federal del Trabajo se establece pues una obligación que tiene el patrón de otorgar un permiso de paternidad de 5 días laborales con un goce de sueldo a los hombres trabajadores. Pero pongámonos a pensar, o sea, 5 días pues ni unas vacaciones, o sea, es mínimo. Creo que recientemente estamos hablando de pues un nuevo debate de extender ese periodo de la licencia de paternidad para justamente involucrar más a los hombres que decidan ejercer este derecho en el cuidado, en el desarrollo de una nueva vida. Como sociedad tenemos ese reto, Amadeo, de pues establecer también estos parámetros en la equidad de género, en avanzar como sociedad y bueno, más si se trata de una nueva vida, involucrar a ambos progenitores en estos cuidados y en estas responsabilidades que son Por compartidas. supuesto, sin duda, es importantísimo que pues también
la crianza de una hija o de un hijo, cuando es, digamos, por parte de ambos progenitores, pues que los dos también pues, se pongan ahí pues a contribuir, a ayudar efectivamente a vencer esta visión de pues es el proveedor, tiene que ir a trabajar y pues más bien que el Estado también garantice una serie de derechos, entre ellos una licencia de paternidad, pues para que de manera conjunta pues pueda hacer un trabajo pues más equilibrado, digamos, en el crecimiento y en la formación pues de un bebé pues, recién nacido. Gustavo, platícanos, ¿qué opinas con respecto a la licencia de paternidad, a su importancia? ¿Te parece realmente relevante? ¿Estamos atrás? ¿Deberíamos ir un poco más adelantados en términos de nuestra legislación? A mí me parece que sí estamos un poco atrasados en este tema en cuanto a la legislación del permiso para los papás. Si bien tenemos 5 días de descanso, es claro que no es descanso, O sea, sí me gustaría como ser muy claro al respecto, sí, porque pues más bien es ponte a chambear, sí, ¿no? Claro. O sea, levántate en la madrugada, órale, sí. Tal, o sea, no son vacaciones. Exacto. Si bien tienen 5 días, no se ve un escenario totalmente desigual ante el permiso que se le otorga a la mamá. También debemos entender el contexto de que por obvias razones no es lo mismo los cambios, como bien nos comentaba nuestra compañera Susana y Mayagüel, los cambios que tiene la mujer a los cambios que tiene el hombre. Sin embargo, sí debemos tener una sensibilidad como sociedad primero y después transmitirle esa sensibilidad a los legisladores para que tomaran en cuenta mucho más este tipo de conductas que se tienen que tomar ya en cuenta actualmente. Existen muchos casos y existen muchos estudios que de verdad dicen que el menor tiene un mejor desarrollo si convive con ambos padres y más en la primera etapa de su vida. Entonces sería interesante primero concientizar a la sociedad, sensibilizarnos y también a los legisladores sobre este tema. Es importante también señalar que sería muy bueno, sería muy padre que algún padre pidiera también este permiso en un término igualitario al de la madre. ¿Por qué? Porque las autoridades ya están facultadas para dar este permiso, están facultadas para revisar los asuntos a la luz de los derechos humanos. Entonces, si los derechos humanos nos abarcan en cuanto a una igualdad, por así decirlo, ante la ley, sería padre o sería muy emocionante poder ver un asunto que se plantee ante la corte, incluso de poder decir yo soy papá, yo también tengo que entrarle ahí a la chamba del cuidado, que corresponde, del cuidado exacto, y ver también cómo podría resolver esto nuestro máximo tribunal a la luz de los derechos humanos y a la luz de una igualdad ante la ley. Sería muy interesante verlo y yo creo que próximamente vamos a estar importantísimo en la agenda realmente poner sobre la mesa, emparejar la cancha en los cuidados de las hijas y los hijos realmente. Mayagüel, platicamos hace rato que el amparo se interpone en primera instancia, digamos, en 2015 y no es hasta 2019 cuando se resuelve. ¿Cómo termina conciliando la Suprema Corte, digamos, esta situación? El hecho de que evidentemente esas semanas pues ya no se las iban a poder dar, ya habían pasado 4 años, afortunadamente nada grave pasó, pero ¿cuál es la decisión de la Corte al respecto? Pues justo la decisión fue que se le pagaran los días que no se le dieron y en realidad más que fue justo porque, perdonen la redundancia, porque como ya había pasado los 4 años no le podían dar el tiempo que ella había pedido. Entonces era como la manera más, digamos que era la manera más factible de poder reparar el daño. Me parece, al menos a mí me pareció adecuado, porque justo como tardaron demasiado tiempo en poder, o sea, si hubiera sido más rápido, igual sí hubieran podido dar el tiempo y no sé qué, pero finalmente, incluso como habíamos mencionado, ni siquiera sabemos si el no haberle dado el tiempo pudo haber provocado algo en la bebé, por ejemplo, ¿no? El hecho de que quizás no le hubiera dado la lactancia, no sabemos si le pudo haber causado algo, si pudo haber hecho que se enfermara más o no sé, algo por el estilo. Entonces, pues es como la solución más viable que se pudo haber hecho y pues que se estableciera pues que sí, que justamente fue incorrecto, que no le hubieran dado esos días
y, o sea, que quede la sentencia, que se diga que fue incorrecto, que no se le dieran esos días, para que en otro momento no se vuelva a repetir la Sin duda. situación, para que ya no Daisy, ¿qué vuelva a pasar. interpretación utilizó la Corte en ese momento, digamos, para pagarle los días? ¿Hace una interpretación ahí la Corte? ¿Por qué no nos platicas? Hizo una interpretación conforme a derecho, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que fue basándose en el artículo 123. Pero a mí esta resolución me causa cierta inconformidad, porque como se basa en el apartado A, establece que es jornaleros o personas que trabajan en alguna empresa. Eso nos quiere dar a entender que la persona o la madre de la niña que está, bueno, en este amparo, es una persona que tal vez no tiene un salario o consta de un salario mínimo que en el 2015 pudo haber llegado a ser bajo. Entonces, solamente se le obliga a que se le cubra el doble por las 6 semanas. Para mí eso no es suficiente, la verdad, porque si bien fue un daño inmaterial, pero como ya lo comentaban los compañeros, al final se vulneran los derechos no solo de ella, de la madre, también se vulneran los derechos de la niña. Entonces, no te puedes regresar a darle el mes y medio, las 6 semanas, porque evidentemente ya está fuera de tiempo, pero al menos para mí sí fue, o sea, con todo respeto, no fue como lo mejor, porque no es una cantidad que yo pueda decir que va acorde a lo Sí, que sin sucedió. duda, el resarcimiento pues ahí del daño o del probable daño que pudo haber ocurrido, pues realmente es casi insignificante con respecto a esas 6 semanas, que efectivamente el cálculo lo hacen tomado como base en 2015, me imagino que con algunas actualizaciones, pero de cualquier forma, pues realmente pues son, después de 4 años, efectivamente deja un mal sabor de boca, pareciera, ¿no? O sea, como que parece insuficiente realmente lo que realiza en este caso la segunda sala. Susana, ¿a ti qué te pareció esa consideración? El hecho de que, pues, ante la imposibilidad efectivamente de, pues ahora sí que devolver el tiempo, pues le dieran ahí el pago doble, que es lo que establece la norma, tal, a la madre de familia. Bueno, yo coincido con Daisy, me pareció insuficiente, porque es ponerle un precio a la salud, es ponerle un precio a la salud tanto de la madre como de la bebé. Pues en el caso de la bebé, también como Y un dijo precio Mayagüel, bastante bajo, ¿no? desconocemos. Al final, o sea, Sí, un precio digo, porque bastante sí hay bajo. precio, sí, la salud se puede apreciar, pero Sí, claro. definitivamente, pues, o sea, no sé, inventar algo de, pues tu salario al día eran 100 pesos, entonces te tocan 2,000 pesos, ¿sabes? O sea, y actualizado, pues son Exacto, 3,500 después de 4 años. exacto. Entonces, lo que decía Mayagüel, que no sabemos qué consecuencias a futuro puede traer el que esa bebé prematura no le hayan dado mayor tiempo de cuidados. O sea, tal vez, por ejemplo, si la mamá interrumpió la lactancia, pues es una bebé que tiene mayor riesgo a desnutrición. Y pues como comentábamos, con 2,000 pesos, pues ese riesgo de desnutrición o de baja talla, pues no se va a Claro. suplementar. También, por ejemplo, en el caso de la madre, que supongo que ha de haber estado como muy preocupada, incluso buscó la manera de la resolución legal, me gustaría comentar que pues es muy común la depresión postparto. Hay estudios en donde dice que la incidencia es del 10% en las mujeres, pero por ejemplo en las mujeres primigestas o en mujeres que tienen complicaciones durante su embarazo puede ser hasta del 50%. Entonces, pues también la salud mental, no creo que valga 2,000 pesos de salario de 2015, cuando pues esta mujer pudo haber tenido consecuencias a raíz de esto y a raíz también de llevar este proceso legal para que le hicieran válido su derecho. Por supuesto. Scarlett, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te pareció también insuficiente la medida de la Corte en este caso? ¿Qué habrías hecho tú o qué debió haber hecho la Corte, digamos, para resarcir pues, el daño ocasionado en un inicio desde el sobreseimiento del juez de distrito? Pues mira, considero evidentemente no hay una cuantía económica que nos permita resarcir ese daño o posible daño, las consecuencias a largo plazo que pudo haber tenido esta mala decisión del Instituto de Salud. Sin embargo, considero que la Suprema Corte sí ha actuado conforme a derecho en estas aras de impartición de justicia, porque, bueno, no podemos viajar en el tiempo, ¿verdad? A regresarle ese tiempo que no le quisieron dar, pero sin embargo, en esta sentencia se considera en la parte jurídica, ¿no? Del artículo 123
sobre pues ese derecho que tiene a conservar un salario íntegro. Entonces, en ese sentido, se está haciendo esa parte cuantitativa equivalente conforme a derecho. También lo que dice el artículo 101 de la Ley del Seguro Social, eh, nos reitera la idea de que puede prevalecer con su salario íntegro, conservar su empleo, y bueno, de alguna manera se subsana eso con esa parte del cálculo cuantitativo de lo económico. Por supuesto, si me regreso a la parte cualitativa, pues no hay forma, es evidente que esto no debería repetirse, que poner en riesgo, imagínate, una bebé prematura. Estamos hablando que es una recién nacida, una criatura que necesita cuidados especiales, su vida está en peligro. No sé, yo no soy madre aún, pero trato de ser empática, ponerme en ese escenario. Qué angustia de esta mujer el decir, oye, tengo que ir a la oficina, al trabajo, pero mi bebita está, pues ahí recibiendo estos cuidados especiales. Se les tiene que poner, bueno, bajo cierta protección a este tipo de bebés para que puedan continuar con su desarrollo porque fue prematura. Y encima una Entonces, demanda de amparo, ¿no? O sea, y todavía, o sea, litigando el caso. imagínate, me meto a la lucha legal, pues sí, o sea, con todo. Entonces, creo que esto, dentro de esta parte negativa, nos deja un buen antecedente para que no vuelva a ocurrir, para que cada mujer mexicana que quiere ejercer este derecho a la maternidad pueda estar confiada que las instituciones, la ley, la justicia la va a respaldar. Entonces, pues sí, invitar a todos los impartidores de justicia, a las instituciones en gobierno, es como un trabajo conjunto entre sociedad e instituciones, a seguir reflexionando en torno a ello y que no se vuelva a repetir para que pues podamos sentirnos como mujeres con esa libertad si queremos ejercer ese derecho que la ley nos va a respaldar. Sin duda, y también ahí hablar de la responsabilidad, me parece, de la que no hemos platicado, la responsabilidad también muchas veces de las empresas, ¿no? O sea, porque en este caso pues, estamos hablando realmente versus el IMSS, que efectivamente está afiliado al IMSS, son las prestaciones que lo otorga, en este caso como madre, etcétera, etcétera, pero también las políticas internas de las empresas con respecto a sus trabajadores y particularmente sus trabajadoras en el caso de gestación, de parto, del cuidado de los hijos y las hijas en un inicio. Me parece que es importantísimo también, o sea, porque parece que existe simplemente hasta donde tope la ley y ya ni un día más, ni una hora más y nos vamos. Sobre este tema, Gustavo, ¿qué te parece? ¿Cuál es el papel en este caso, digamos, del sector privado, muchas veces empresarial, con respecto a las políticas que adoptan respecto a la maternidad? A mí me parece que en cuanto al sector privado está el patrón o el dueño de las empresas. Tristemente, y es una realidad social que vivimos, que siempre va a haber el beneficio de su beneficio propio reflejado en sus empresas. Entonces, ellos van a acatar las leyes, pero hasta donde les marque. Es decir, ellos muy difícilmente, y por lo menos en nuestro país, van más allá a veces de la ley. Si la ley nos marca 6 semanas después, pues al siguiente día te quiero trabajando, a pesar de las complicaciones o todo lo que haya. Y es aquí entonces donde deberían entrar nosotros como abogados y también los legisladores principalmente, de tener una sensibilidad mayor. Vuelvo al tema de la sensibilidad mayor ante estos temas. Es decir, y retomando lo que hablamos ahorita, la resolución que da la Suprema Corte se queda corta para el caso en particular. Y si nosotros estamos viendo que el máximo tribunal está haciendo una determinación sinceramente corta a la magnitud del procedimiento, los patrones o los particulares toman esa confianza de decir, bueno, si yo doy tal situación, si doy 6 semanas y quiero trabajando a la persona aquí el otro día, sé que la Suprema Corte me va a respaldar. ¿Por qué no la Suprema Corte en esta sentencia pudo tomar otro parámetro u otras medidas de decir, bueno, yo sé, le van a pagar el doble de los días como indemnización por el asunto, ¿no? Sin embargo, sabemos que el abogado que llevó el asunto seguramente le cobró. La bebé o el bebé por ser prematuro tuvo más gastos de los necesarios. ¿Por qué no la Suprema Corte tuvo una justicia más completa y más abrazadora con esta persona? De decir,
¿sabes qué? El instituto tuvo la culpa desde el inicio por no sensibilizarse en este aspecto, por no querer, por no querer dar una protección mucho más amplia. Entonces, a lo mejor el instituto tiene que pagar los honorarios del abogado. Se me ocurre, sinceramente es una idea que estoy poniendo sobre la mesa, de decir, tienen que pagar los honorarios del abogado y a lo mejor hacer estudios más profundos sobre la salud del bebé y sobre los gastos que se tuvo en ese entonces, para que ahora sí, si bien ya es un acto consumado, no se le va a dar los días, bueno, pues entonces vamos a reparar el daño, pero de una forma global, de una forma más abrazadora hacia la persona. Entonces, en cuanto a particulares, si desde la cabeza no se empieza por una ley mucho más protectora hacia las personas, hacia las madres, y en verdad hacia la familia, que es la base de la sociedad, pues por supuesto que si de la cabeza no se empieza, entonces los particulares, dueños de empresas, de negocios, no van a tener también un cambio, ¿no? Entonces creo que es sensibilizar a toda una sociedad, pero empezando a nuestros legisladores y a nosotros como abogados. Sí, sin duda, ahí hay, digamos, una doble vertiente, ¿no? O sea, en primer término, efectivamente, la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar una serie de derechos consagrados en la Constitución y hacerlos efectivos, pues, al final del día, en cada una de sus resoluciones, en cualquiera de las instancias. Y por otro lado, también la mejora de prácticas a nivel privado, por parte, en este caso, de los patrones, de las empresas, para ir generando un mejor clima laboral, que al final del día, pues, va a reportar también muchas veces en productividad. O sea, una madre más sana, con hijos más sanos, etcétera, pues será mucho más productiva y estará mucho más enfocada en el trabajo. Sobre este tema, regresamos ahorita rápidamente después de un corte. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre las prestaciones por maternidad en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero no solo eso, sino también la responsabilidad del Estado con respecto a garantizar todos los derechos relacionados con la maternidad. Hemos platicado también sobre la paternidad y estamos platicando antes del corte sobre la responsabilidad que también tienen las empresas privadas y obviamente el sector público, todas las organizaciones y las instituciones gubernamentales, para mejorar algunas de sus prácticas y hacer la maternidad pues mucho más amable, pues, o sea, y no solo amable, sino al final mucho más reconociendo los derechos que existen en nuestra Constitución a la salud, a la protección no solo de la madre, sino también del menor, etcétera, etcétera. Sobre este tema, Mayagüel, platícame, ¿qué tipo de medidas pueden haber para garantizar una mejor maternidad? Es decir, salas de lactancia, en fin, o sea, ¿qué medidas puede implementar? Te digo, tanto instituciones gubernamentales como el sector privado para mejorar esto. Coincido con Gustavo, nos platicaba en el bloque anterior, que pues muchas veces será de la mano de la ley. Pues para eso sirve la ley también, o sea, es quien dicta la pauta, etcétera, etcétera. Pero me parece que también hay muchas otras medidas, las mejores prácticas que se le llaman también dentro de las instituciones, que es una suerte de autorregulación, que podrían ser aplicadas para ir mejorando y generando una cultura mucho más incluyente y mucho más respetuosa en el caso de la maternidad. Pues justo es como lo que se mencionaba antes. En primera tendríamos que pues evaluar esto de las 6 semanas, de las 6 semanas antes y después, ¿no? ¿Qué tan efectivo es que solo sean esa cantidad de tiempo? O sea, de verdad hacer una investigación profunda, que te digan, ¿sabes qué? 6 semanas no es suficiente, tenemos que hacer más, ¿no? Esa en la parte de lo legal, ¿no? Y ya que esté en la ley, pues las empresas, como estábamos comentando, pues no les queda de otra más que aceptar y hacer bueno, en general no les queda otra más que aceptar y decir, bueno, ya nos dijeron que tienen que ser, no sé, 4 meses, pues lo tenemos que aplicar, ni modo. También, y sin embargo, también está la parte de la cultura, ¿no? Porque cuando sabes, bueno, en general, cuando una mujer se embaraza es más complicado que tenga un trabajo, justamente porque va a haber un tiempo donde le vas a pagar por no estar haciendo algo. Y ese es un problema que es como de bien el capitalismo, donde quieres que a fuerzas estén produciendo sin importar su salud, sin importar ninguna situación, ¿no? Y tenemos que luchar contra ese pensamiento porque ya se podrían implementar estas cosas que comentabas, ¿no? Porque si dicen, no es que si pongo una sola para la mamá se la va a pasar ahí todo el tiempo o algo así. Y dices, o sea, no, es para que la mamá tenga un lugar donde pueda alimentar a su bebé sin que haya ningún problema, ¿no? Igual donde que se le pongan para cambiar, que por ejemplo lo que hablábamos justamente antes de que en los baños de hombres no existen estos cambiadores, entonces tampoco pueden ejercer su paternidad porque no pueden cambiar al bebé en un lugar seguro, por así decirlo. Eso también es una que se puede hacer, ¿no?
decir, no, que haya cambiadores hombres y mujeres porque pues los dos tienen que cuidar a su criatura. También, por ejemplo, esta parte donde donde para que cuiden a tu bebé, o sea, que tú lo puedas llevar a tu trabajo y no necesariamente que lo tengas tú todo el tiempo mientras estés trabajando, sino que exista esta sala donde puedan cuidar a tu bebé y que tú solo vayas y le des de lactar o pases un tiempo con el bebé, justamente porque estos meses que se comentaban, tienes que desarrollar este lazo con tu bebé. Entonces es necesario que se coloque esto, que se haga. Igual mucha gente no lo quiere hacer porque finalmente es un costo para la empresa, ¿no? Porque tienes que hacer todo esto y es un costo que va a ir a eso y que quizás, por ejemplo, solo use una mamá cada año o algo por el estilo, pero pues es algo que quizás también más bien se debería poner en la ley, que deberían existir ese tipo de lugares seguros, por así llamarlo, para que las mamás tengan un lugar a donde ir y tengan cómo cuidar a un bebé sin que eso afecte su derecho al De trabajo. acuerdo. Susana, algunas otras medidas que podamos pensar, digamos, nos queda claro que efectivamente cuando se cambia la ley, pues habrá una serie de obligaciones que tendrán que acatar pues todas las instituciones y demás. Pero mientras eso sucede, ¿qué otro tipo de ideas se te ocurren que podrían ser valiosas, digamos, para mejorar la maternidad y nutrirla más también dentro de un esquema de trabajo en donde muchas veces las madres y los padres tienen que ir pues a la oficina, ¿no? Pues a mí me parecería que ahorita, justo tomando de ejemplo la pandemia y cómo nos ha cambiado el paradigma de los horarios laborales, creo que el retorno al trabajo de una madre y del padre debe ser paulatino. Ahorita que hemos visto que el home office es efectivo y que se puede ser productivo haciendo home office, me parecería que podría considerarse tal vez unos meses en donde se trabaje una jornada parcial en casa y se entreguen resultados en casa y posteriormente ir incrementando el tiempo de jornada hasta ya el retorno presencial, porque evidentemente pues cuidar a un bebé conlleva mucho tiempo y mucha energía. Y concuerdo con Mayagüel que debería de haber guarderías dentro de los edificios de trabajo, dentro de las instancias para poder dejar ahí al bebé, pero no es lo mismo, bueno, que alguien más cuide a múltiples bebés a que esté solamente la mamá o el papá todo el tiempo vigilando al bebé o dándole cuidados constantes. Un bebito durante los primeros meses tiene derecho a lactancia libre demanda. Esto quiere decir que cuando el bebé necesite comer, lo tiene que hacer. Entonces, pues siento que es un poco difícil establecerle horarios a un bebé que pues tiene derecho a Sí, pues que comer cuando le dé hambre, todo lo pues que come, sí, necesite. sin duda. Eh, Además de esto, pues bueno, los cambios de pañal y todo eso tienen que ser igual, pues cuando el bebé lo haga, no hay como un horario, un bebé es impredecible. Entonces me parecería que podría ser una buena opción darle la opción a la mamá de irse reincorporando paulatinamente. Y en cuanto al tiempo, a mí sí me parece que la ley se queda corta, incluso en el tiempo antes del nacimiento, porque la fecha probable de parto no es exacta, pero creo que durante el tercer trimestre pues la mamá debería de tomarse el tiempo para relajarse, para hacer todos los cambios que tiene que hacer en el hogar, socialmente, con su pareja, para reestructurar cómo van a funcionar ahora como pareja, que creo que es un tema que no hemos tocado, hemos hablado mucho de la familia, pero no de la pareja, e incluso también para tomar precauciones en cuanto a salud mental. Entonces creo que sí podemos tomar medidas dentro del lugar de trabajo, pero también para favorecer que la familia esté más tiempo en casa en este periodo de Por adaptación. supuesto, importantísimo. Me parece que tocas además un punto fundamental que es precisamente pues ver los factores positivos que también la pandemia podría traer dentro de la cultura, que es precisamente que ya comprobamos que la productividad puede mantenerse, incluso incrementarse, trabajando desde casa, ir cambiando también un poco el chip de el tema de la oficina y sobre todo en temas tan delicados como lo es, por ejemplo, el nacimiento de un bebé o una bebé, ¿no? Nos queda poco tiempo, me gustaría escuchar sus conclusiones. Rápidamente, ¿por qué no empiezo contigo, Scarlett? ¿Cuáles son tus conclusiones del caso? ¿Con qué te quedas? ¿Qué se queda en el tintero? ¿Qué tendríamos que seguir pensando para hacer pues ahora sí que el derecho a la salud, el derecho a la maternidad mucho más efectivo en México?
Claro que sí. Pues mira, en ese sentido necesitamos seguir involucrándonos como sociedad. También los impartidores de justicia, se hablaba también de tener esa sensibilidad, ¿no? Como decía mi compañero, entender que, bueno, la cuestión del parto, de ejercer la maternidad, pues es un derecho compartido entre la pareja. Entonces, ambos deben de estar a la par en torno a los derechos, a las obligaciones, a las responsabilidades, pero eso le compete también al Estado, a las instituciones que ofertan los trabajos, sea del sector público o privado, ofrecer las condiciones necesarias, ampliarlas también conforme a lo que dice la ley, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ahorita nos referimos a esta idea de que no se le respetó el tiempo, pero hay otros derechos que también se vulneran. Por ejemplo, hay despidos todavía a estas alturas injustificados de mujeres que están embarazadas o si están embarazadas no las quieren contratar porque para algunos patrones podría representar alguna carga. Todavía seguimos cargando ese tipo de prejuicios, sin duda queda mucho por hacer, estimado Amadeo, pero depende mucho de nosotros y también como jóvenes, como nuevas generaciones que estudiamos estos temas, de seguirlos poniendo pues sobre la mesa, visibilizar este tipo de vulneración que se hace a los derechos de la mujer, de la maternidad, de los recién nacidos. Y bueno, ya las propuestas que mencionaron mis compañeras también muy efectivas, que hay que darle seguimiento, hay que seguir exigiendo, ¿no? Esas salas de lactancia que pues ya está reglamentado, o sea, deben de tenerla, por lo menos en el sector público es sí, porque sí, Por supuesto. el tema de las guarderías, como lo decía también mi compañera Susana, replantearnos esta postura de qué enseñanza nos dejó la pandemia. Ahorita estamos haciendo así el programa, pues yo estoy en mi casa, tú estás en el estudio, pero también el trabajo se puede hacer así. Y hay que pensar en esa necesidad psicoemotiva, biológica, que tiene una familia, lo que implica tener un bebé, y bueno, todos estos factores que impactan en la sociedad, porque estamos hablando de los ciudadanos Por del supuesto, futuro. sin duda. Entonces, Pues muchas gracias, Scarlett. Gustavo, brevemente, muy brevemente, un par de ideas conclusivas, porfa. A mí me parece que el tema es importantísimo para, primero, como base de la sociedad, primero, como darle su derecho a la mujer y también, ya no solamente a la mujer, también hay que voltear a ver al hombre para atacar estos derechos humanos que le corresponden a cada uno. Y para cerrar el tema, tenemos que seguir vigilando este tipo de temas y no tenemos que perder de vista o no tenemos que perder de la mente que el derecho se crea para atender las necesidades de la humanidad en el aspecto de una mejor convivencia, una sana convivencia. Pero al final, sí, nuestros legisladores no pierden de vista este tema de atender a las necesidades de la sociedad y también que la ley siempre tiene que ser progresiva. Entonces, estaremos, yo espero y hago votos a favor de que pronto estaremos viendo avances importantes en este tema para precisamente hacer una ley o un derecho mucho más abrazador y protector para todos los mexicanos y para todas las Muchas gracias, Gustavo. Daisy, en 2 ideas, ¿cómo resumirías el programa de hoy? Gracias, Amadeo. A mí me encanta participar, me encanta platicar sobre temas relevantes y yo me despido diciendo que para mí es importante que se realice una interpretación profunda, que también se vea una reparación del daño que sea completa. Y para mí la maternidad no inicia cuando nace tu bebé y termina cuando comienzas a trabajar. O sea, para mí la maternidad comienza desde que te embarazas. Y eso es todo. Muchísimas gracias, al contrario, a ti. Mayagüel, ¿con qué nos quedamos en este programa? Que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, pero que no sea solo parte del Estado, sino también la sociedad civil. Hay que seguir exigiendo que se respeten y que todavía haya más derechos hacia las madres, bueno, más que derechos, que todavía se tomen en cuenta las otras áreas que hemos comentado y también que los hombres
también exijan su derecho a poder cuidar a su bebé durante más que 5 días, que es lo único que les dan, que sigan exigiendo que también se les dé más meses y pues seguir trabajando en eso y mantener la vista en que se comiencen a cumplir todas estas Su derecho y exigencias. su obligación, así es, definitivamente. Susana, por último, muchas gracias. Te escucho. Gracias, a mí me gustó mucho compartir este tema con todos ustedes. Creo que es una oportunidad para que los jóvenes empecemos a trabajar en equipo, cada quien desde su campo, para añadir a este tipo de temas. Y pues me gustaría concluir que tanto la maternidad como la paternidad, pues, y la labor de crianza es un trabajo. Entonces debe de ser visto como tal y debe de ser considerado con el máximo respeto, ya que la crianza pues va a ser uno de los pilares que nos va a desarrollar como sociedad. Muchísimas gracias. Nos quedamos realmente con eso. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por la participación de hoy. Esperemos que la próxima vez que nos veamos sea en el estudio. La verdad es que siempre es más divertido el debate acá. Así que, pues, mientras tanto, síganse cuidando y ya saben que Derecho a Disentir y Justicia TV es su casa. Nos vemos en una próxima ocasión. Y muchas gracias a todos ustedes. Sigamos trabajando en los derechos relacionados con la maternidad. Como decía Susana, la labor de crianza es un trabajo en equipo y hay que hacerlo efectivo. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir, nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.